¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día, Buenos días, licenciado. dicen. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Buenos dice. días, Lisa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos al día, no nos olvidemos también de tener actividades, pensiones, documentos, de tal manera que no tengamos Buenos días, inconvenientes al licenciado. finalizar el año lectivo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca directamente del renacimiento, ¿no? Como ustedes saben, tanto el humanismo como el renacimiento prácticamente fueron dos corrientes que fueron apareciendo simultáneamente, ¿no? Y que cada una de ellas prácticamente establece lo que es un desarrollo cultural, un desarrollo político, social, económico y sobre todo tratando de fortalecer el conocimiento en los seres humanos, ¿no? Y el aparecimiento directamente de leyes normativas, fortaleciendo lo que son las disciplinas, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente cuando apareció el Renacimiento y el humanismo, todo estaba directamente controlado por la religión, ¿no? Estableciendo directamente de que Dios es el centro del universo y solamente toda la educación tendría que ser formada en base a Dios, ¿no? Y que prácticamente con el aparecimiento de esta corriente, igual que el humanismo, prácticamente buscaron resaltar las virtudes, la capacidad intelectual y las aportaciones de los seres humanos, ¿no? Muy bien, el Renacimiento, me ayuda por favor en la lectura, la señorita Carola Recalde, por favor, ¿estamos ahí? Licenciada, buenos días. Muy buenos días. No sé. ¿Pueden ver mi Buenos pantalla? días, ¿me ayudan qué página es, por favor? En el En portafolio. la 62 en el portafolio físico. Ya, muy bien. Gracias. Sí, ¿me confirman? ¿Pueden ver la pantalla tal vez, por favor? No. No, dicen. Podemos ver. Ahí tal vez. Sí, ahí dicen. Ahí sí ya se ve. Listo, muy bien. Entonces, bueno, en el caso de portafolio siempre vamos trabajando con los temas, ¿no? El Renacimiento, ¿sí? Que me imagino que todos ya deberíamos estar ahí, ¿no? Muy bien. Ahora sí ayúdeme, señorita Recalde, por favor. Ya, el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas e ideales culturales de la Grecia y Roma antiguas. Al margen, el significado original de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidental, que transcurrió en los siglos, no sé los números romanos, Siglo XV y siglo XVI. y marcó en la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo pasó de una edad a otra, trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este momento histórico como tiempos de esplendor cultural. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomando el nombre de movimiento humanismo. El hombre en primer plano de las ciencias humanas fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en las ciencias promueve una curiosidad
por el descubrimiento y la belleza, el avance. ¿Me puede subir un poquito, por favor? Ya, hasta ahí nada más, señorita. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos del renacimiento como tal, prácticamente fue el fortalecimiento de los conocimientos que fueron apropiados de las antiguas civilizaciones o culturas en general, ¿no? Hablamos también de Grecia, de Roma y sobre todo directamente destacando el principio del renacimiento, ¿no? El renacimiento obviamente pues viene de la palabra renacer, ¿sí? ¿Qué significa renacer? Volver a nacer, volver a nacer. Muy bien, volver a nacer, excelente, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, prácticamente destaca eso, ¿no? El resurgimiento, ¿no? De algo en específico, ¿no? Hablando directamente del conocimiento del ser humano y sobre todo, pues, de las enseñanzas de esas grandes civilizaciones antiguas como tal, ¿no? Que prácticamente fue un movimiento cultural que apareció en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿no? Otra característica esencial fue que prácticamente establecieron pues que fue la etapa en donde se dio lo que es la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna como tal, ¿no? Que prácticamente fue un punto en donde el conocimiento fue avanzando como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente empezaron a darse lo que son estudios en la naturaleza, estudios directamente destacando las virtudes, los valores, las características que tienen los seres humanos, ¿no? Y no eventualmente pues dirigiéndose pues a Dios como tal, ¿no? Si bien es cierto, para aquella época todo estaba directamente en torno a Dios, es decir, que si alguna persona quería crear alguna ley, alguna normativa o quería aportar algo a la sociedad con algún conocimiento, prácticamente tenía que ser supervisado, en este caso, por la iglesia. ¿Sí? Entonces, si en la iglesia directamente no daban el paso, eventualmente todas esas teorías eran destruidas, los libros eran quemados, y en el peor de los casos, las personas que contribuían eran perseguidos, ¿no? Porque todo estaba directamente en acción de Dios como tal, ¿no? Sin embargo, al aparecimiento de estas dos corrientes culturales, prácticamente el conocimiento volvió a resurgir, ¿no? Y eventualmente lo que son disciplinas de la historia, la literatura, la filosofía, lo que era la matemática, la lógica y algunas disciplinas más fueron fortaleciéndose con el pasar del tiempo, ¿no? También podemos establecer de que aparece lo que se conoce como el método científico, ¿no? Que prácticamente destaca lo que es el estudio de comprobación. Por ejemplo, si yo digo, en este momento va a salir la luna, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían ustedes para mencionar de que yo estoy en un error? ¿Cómo lo harían? ¿Puede volver a hacer la pregunta, por favor? Claro, muy bien. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, que en este momento sale la luna, ya, muy bien. Ustedes directamente, ¿cómo podrían verificar de que yo estoy en un error? ¿Cómo lo harían? Mirando al cielo, mirando si en realidad está la luna o no. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Diciéndole que es de día, que la luna no puede salir. Ya, muy bien. Hablando científicamente es eso, ¿no? Es la comprobación. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, profe, la verdad no sale ahorita porque la Tierra gira y eventualmente, pues, en este horario no sale, pero sale a tal hora. Entonces, miren, eso es una comprobación, ¿no? Por ende, directamente en aquella época se dieron este tipo de aceptaciones, ¿no? Conocidos como el método científico. Es decir, que si una persona estableció una normativa, una ley, tenía que ser comprobada como tal, ¿no? Pero en base científico y más no religioso, ¿no? Aquí también podemos destacar que el estudio también se centraba en la naturaleza y la observación era el método más común. Entonces, por ejemplo, como me decía la señorita,
Para verificar si la luna está saliendo en este momento, tenemos que mirar al cielo y verificar si es verdad o no. Entonces, todo parte de la observación, ¿no? Aquí directamente nos habla de que el enfoque cultural pasó de ser teocéntrico a antropocéntrico. ¿Qué es teocéntrico? Que vemos solo por nosotros mismos, ¿no? Geocéntrico. O para adentro. ¿Será? Casi, casi, muy bien, un poquito más. Teocéntrico, ¿qué será? Ah, de teología, perdón. Teología de Dios, que se cree solo en Dios, las cosas están hechas por Dios. Teo. Excelente, muy bien. Todo el estudio está centrado en Dios. Muy bien. Antropocéntrico, ¿qué será eso? ¿O qué significa ese término? Antropocéntrico. Sí, no, muy bien. Antropocéntrico destaca lo que es el estudio al ser humano. Sí, entonces miren, poco a poco fueron cambiando esas facciones dentro de las sociedades en general, ¿no? Aquí aparecen lo que son descubrimientos, aquí se fortalecen disciplinas, aquí hablan directamente de la belleza del ser humano, de la naturaleza, y sobre todo hablan de las aportaciones en la sociedad, ¿no? Hablando de los valores que resaltan los seres humanos. Aquí también podemos establecer, ¿no? De que el Renacimiento tiene lo que es una renovación, por decirlo así, a la caída de Constantinopla, ¿no? Constantinopla, que prácticamente era la capital del Imperio Bizantino, ¿no? Y que fue conquistado en ese momento por los turcos otomanos y eventualmente, pues, el Renacimiento formó parte desde la caída de Constantinopla como tal, ¿no? Si bien es cierto, el término como tal fue utilizado por el literato Petrarca, ¿sí? En el siglo XVI, ¿no? Que establecía, pues, el resurgimiento del conocimiento, ¿no? Aquí podemos hablar de que tanto el humanismo como el renacimiento aparecieron en Florencia. ¿Dónde queda Florencia o en qué país queda Florencia? Italia. Italia. En Italia. Italia. Muy bien. Que fue el sitio en donde prácticamente este desarrollo del conocimiento cultural, social, político, prácticamente tuvo su origen y su expansión, ¿no? Muy bien. Arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, el señor Ricardo Veloz, por favor? Arquitectura. Vale, dame un segundo, cojo mis lentes. Sí, ¿no? Lo hacemos un Sí, poquito sí, más sí. grande. Estoy aquí, estoy aquí. No, lo que pasa es que no tenía los lentes. Perdón. Ah, ya, ya, muy bien. La construcción renacentista, eh, sé por ser, sé por ser grandiosa y monumental. El principal objetivo de la arquitectura de la época fue solucionar el caos urbano de las ciudades de la Edad Media, en las cuales las calles estaban increíblemente desordenadas y la gente vivía amontonada. Las decoraciones más utilizadas fueron, a grandes rasgos, los arcos y bóvedas, los pórticos y los candelabros. Cabe destacar que las construcciones se caracterizan por ser grandiosas y monumentales. Su base más sólida puede hallar al norte de Italia, más precisamente la ciudad de Florencia, un sitio de donde el movimiento gótico no pudo ingresar. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. La arquitectura, ¿no? Si bien es cierto, pues es catalogado que son edificios o edificaciones bastante grandes y extensas, ¿no? Prácticamente lo hacían con una finalidad, en este caso, de mejorar lo que son las ciudades como tal, ¿no? Aquí directamente podemos mencionar que las decoraciones eran bastante decoradas, tenían bóvedas, pórticos, candelabros, tenían lo que son aberturas de herraduras, por no decir las entradas directamente de estos monumentos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos encontrar una imagen representativa, ¿no? De una iglesia como tal.
Sin embargo, podemos destacar algunos adornos, destacamos lo que son columnas, destacamos lo que es una cúpula y sobre todo aquí también podemos destacar lo que es la imagen de un símbolo religioso. ¿Qué símbolo religioso estará aquí? La pintura de ahí arriba que lo hizo Da Vinci. Muy bien, ¿sí? Bueno, en este caso aquí podemos destacar lo que era la imagen del cristianismo como símbolo, ¿no? Acá podemos observar también lo que es una pintura bastante llamativa y parece que está dentro de la cúpula, es decir, dentro de la cúpula del Vaticano como tal, ¿no? ¿Quién pintó este caso, el altar mayor directamente del Vaticano? ¿Quién lo hizo? Tal vez lo recordamos. Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci. Casi, pero no fue. Rafael Miguel Sanzio. Ángel, casi, muy bien. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muy bien. Este personaje, de igual manera como en este caso el señor Da Vinci, fueron personajes representativos del arte, del humanismo, del renacimiento también, ¿no? Y en el caso de Miguel Ángel se atribuye de que él pintó, pues, el altar mayor del Vaticano como tal, ¿no? Unos historiadores dicen de que él pintó cerca de 20 años lo que es el atrio del Vaticano. Sin embargo, cuando él bajó, se quedó pues ciego. Otros dicen que prácticamente él murió pintándolo, pues en este caso no logró terminar la obra, ¿no? Pero aquí podemos ver lo que son imágenes representativas, aquí podemos ver lo que es Dios, hablamos directamente de los ángeles, de los colores llamativos también, ¿no? En esta imagen también acá, miren, justamente en el techo tenemos lo que son representaciones de los profetas, representaciones religiosas, ¿sí? Que son bastante grandes, bastante llamativas, ¿no? Miren, tenemos de este lado de acá las columnas, ¿sí? Los colores y las representaciones religiosas, ¿no? Si nosotros en este caso vamos al centro histórico y conocemos un poquito las iglesias de ese sector, la mayoría contiene rasgos de estas obras arquitectónicas, ¿no? Miren, aquí están lo que son las herraduras, por decirlo así, de la entrada principal. Se le conocían pues a estos pequeños círculos en donde prácticamente edificaban para hacer las entradas como tal, ¿no? Aquí tenemos directamente lo que es la representación directa, ¿sí? De tramos en la parte del techo, ¿ya? Y sobre todo destacamos que están en medio de las ciudades como tal, ¿no? Aquí también podemos observar otras imágenes, miren. ¿Sí? Que son bastante hermosas como tal, ¿no? Por ejemplo, algunos de nosotros, bueno, de las personas que viven aquí en Quito, han visitado la basílica. Sí. ¿Qué opinan de la basílica? ¿Es bonita? ¿No es bonita? ¿Es grande? ¿Es amplia? Es grande. Es grande. Es hermosa, parece el Duomo de Italia. Muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente la mayoría de las iglesias de Sudamérica, de Centroamérica, prácticamente fueron una expansión del Renacimiento, que obviamente primero apareció en Europa y después se expandió por todo el mundo, ¿no? Y dentro de estas iglesias prácticamente destacan lo que es las enseñanzas de aquella época, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la pintura. Yo le voy a dar lectura, por favor. Si bien las obras principales continúan siendo religiosas, los artistas de la época se interiorizaron en las técnicas de retrato y la perspectiva. Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza, ¿no? Características del humanismo, algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Asancio, entre otros, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci era famoso por pintar ¿a quién? A la Mona Lisa. Ya, muy bien. ¿Qué más nos dejó Leonardo da Vinci? La estructura del cuerpo humano, ya sabía de anatomía.
Ya, muy bien. El hombre de Vitruvio. Excelente. Miren, por ejemplo, si nosotros verificamos los inventos que dejó Da Vinci, realmente pues son maravillosos, ¿no? Y son bastante extensos como tal. Si bien es cierto, existen pues un misterio, por decirlo así, de cómo representó Leonardo da Vinci a este personaje, ¿no? En el caso de la Mona Lisa, ¿no? Unos historiadores dicen que tal vez directamente representó a la mujer, en este caso que trabajaba en la casa de Da Vinci. Otros directamente destacan que es una representación de él en mujer y lo hizo directamente viéndose en el espejo, ¿no? Entonces, miren, resultan diferentes opiniones de cómo realizó lo que es la Mona Lisa, ¿no? Pero al día de hoy es una de las obras más importantes que tiene esta época y sobre todo pues es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Asancio, que prácticamente eran expertos en el tema del arte en general, ¿no? Aquí directamente podemos destacar que en pintura se empezó directamente a destacar lo que era la representación de la naturaleza, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Que de Hay las varias imágenes. mujeres que están, sí hay varias imágenes, pero que están casi semidesnudas, como que están ahí bailando, Está volando. volando. Excelente, muy bien. Podemos encontrar imágenes, una en este caso representando la naturaleza, y también podemos verificar, ¿no? La representación directamente de mujeres, hablamos directamente de la representación de sus ropas, hablamos también una representación de una concha, pero miren, destaca que es el fin religioso, ¿sí? ¿Qué tipo de personas podemos verificar en esta imagen? De un ángel. Excelente, es un ángel, ¿no? Miren, si bien es cierto, los renacentistas, los humanistas, todos ellos eran bastante religiosos, ¿sí? Pero a pesar de ello, en este caso, fueron poco a poco dejando la representación de Dios y obviamente enfocándose en el ser humano, ¿no? Pero dentro de las primeras obras estaban directamente fin religioso. Aquí podemos ver lo que es un ángel, su ropa, y aquí podemos también observar a otra mujer, ¿no? Aquí dentro de las expresiones artísticas aparece directamente la representación de la técnica del desnudo. Es decir, prácticamente las personas en este caso eran pintadas de esa manera y obviamente eran expuestas, ¿sí? En su momento con la población, con la sociedad en general, ¿no? Ahora, hablamos directamente de la escultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Nos encontramos ahí, señorita Rosa Jara, por favor. Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Ya, a ver. Escultura. La escultura renacentista buscaba expresar la naturaleza y perteneción humana siguiendo los conceptos del Renacimiento. La escultura se volcó a expresar la naturaleza humana, buscando cuerpos ideales perfectos. Aún las principales obras son religiosas, en ellas también se incorporó el desnudo. Ya les. Excelente, muy bien, la escultura, excelente. Si bien es cierto, pues, destacan directamente o tratan de resaltar la belleza del ser humano, ¿no? Y sobre todo destacando lo que son los valores esenciales, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos observar? ¿O sobre qué trata esta imagen? Parece la madre con su hijo. Madre, parece que es una madre con su hijo o Jesús. Es María que está marcado a Jesús. Excelente, La muy desnudez de la bien. mujer.
También, excelente. Recuerden que la mayoría de estas esculturas destacaba la belleza o la perfección, ¿sí? Del ser humano, ¿no? Aquí claramente podemos observar, ¿sí? Lo que es la muerte de Jesús, ¿no? Hablamos también directamente del sufrimiento de su madre. Miren, y sobre todo, cómo los representaron. Ellos eran tan hábiles para representar inclusive la expresión de su rostro. Su rostro resalta lo que es tristeza, hablamos directamente de su ropa e inclusive detallamos el cuerpo de Jesús en general, su rostro, hablamos directamente cómo estaba vestido, sus piernas, e inclusive en algunas imágenes destacan también lo que es la representación de las heridas en sus manos en general, ¿no? Y que prácticamente esta escultura destaca el sufrimiento de una madre por su hijo como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente nosotros también destacamos lo que es la belleza del cuerpo y las expresiones, ¿no? Pero no solamente lo hacían dentro de la escultura, sino en la literatura, ¿no? Una de estas obras, que en su momento también fue una de las más representativas, fue el caso de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Cómo se llamaba el autor de Romeo y Julieta? ¿Se acuerdan? William Shakespeare. Excelente, muy bien, sí. Y trató pues de destacar esta obra, Romeo y Julieta. ¿Sobre qué trata directamente esta obra? Más o menos. El amor imposible por diferencias entre familias, por odios entre familias. Ya, muy bien. ¿Qué más? Si hemos visto todos, tal vez. Dicen buenos días, por diferencias de clases sociales. También, muy bien, ¿no? Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, esta obra destaca lo que son problemas sociales de aquella época, pero sobre todo destaca los sentimientos que tienen los seres humanos, ¿sí? Entonces, en la parte final de la novela, ¿qué sucede con Julieta? Se suicida. Se Ya, mueren, muy se bien. envenenan. Se envenena y se suicida como tal, ¿no? Entonces, miren, hablamos de los sentimientos de los seres humanos, engloba directamente lo que es el amor, la compasión, la tristeza, ¿sí? Que prácticamente son sentimientos que todos los seres humanos, pues, los tenemos en general, ¿no? Y así diferentes obras y así diferentes representaciones, ¿no? Tanto a nivel arquitectónico, hablando de monumentos, sitios, iglesias y sobre todo lo que son pinturas, ¿no? Que prácticamente fueron lo que es una aportación a la sociedad en general, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos las aportaciones de estos grandes exponentes, realmente sus obras realmente tienen un precio bastante fuerte en el mercado actual, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿será que está en venta o no? ¿Qué opinan ustedes? No. No, le Yo creo dicen. que no. ¿No? Ya, muy bien. Sí, en ese caso, pues, estas obras son consideradas, en el mejor de los casos, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y los patrimonios directamente no se los puede vender como tal, ¿no? Ahora, vamos a verificar o vamos a conocer un poquito más acerca de las obras, ¿no? La escultura, el Renacimiento, ¿no? Que prácticamente, ¿sí? Fueron etapas en donde las mejores obras de arte prácticamente fueron creadas, ¿no? Por ejemplo, esta obra de aquí también es bastante llamativa. ¿Qué simboliza esta imagen? Es la conexión La con muerte Dios. de Jesucristo. No. Y No, casi, casi, María pero no. con su hijo en brazos. María con Eso su es hijo en brazos ya Adán. muerto. Eso es Adán, ¿no? Mm, Si no estoy casi, equivocado. casi. Muy bien, Adán. ¿Y acá? Dios enseñándole, dándole el conocimiento y por eso parece un cerebro donde está Dios. Y supuestamente los dos dedos se juntaban, pero le obligaron a que no se toquen.
Excelente, muy bien. Esta imagen de aquí es bastante llamativa porque hace referencia que el ser humano, ¿sí? Con todo el conocimiento que tiene y el conocimiento que fue otorgado a Dios, prácticamente trata de acercarse, ¿sí? A Dios en general, ¿no? En otras palabras, también se dice que esta imagen representa lo que es la voluntad divina, ¿no? Que tanto Dios con el hombre siempre directamente están en constante acercamiento, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos otra imagen. ¿Cuál será esta imagen de aquí? ¿Sí? Es el nombre de Vitruvio como tal, ¿no? Destacando las características que tienen los seres humanos. Da Vinci también fue famoso por pintar la última cena, ¿sí? La última cena en este caso representaba lo que es la reunión que tuvo Jesús con sus apóstoles, ¿no? Y sobre todo, pues guarda numerosos misterios dentro de su obra en general, ¿no? También podemos destacar, miren, la famosa Mona Lisa, o conocida también como la Gioconda. ¿Sí? Miren, aquí podemos hablar un poquito de su paisaje en la parte de atrás, ¿sí? El color de sus ojos, su rostro, su cabello, su ropa, ¿sí? Entonces es una obra bastante hermosa, ¿no? Aquí podemos hablar, en este caso, lo que es la representación de los filósofos más famosos de la antigua Grecia, ¿no? Hablando de Aristóteles, hablando directamente de Sócrates como tal, ¿no? Vamos a verificar un poquito la pintura que nosotros tenemos acá. Sí, miren, bastante llamativas. Sí, aquí podemos verificar pues que están teniendo lo que se conoce como la última cena con Jesús como tal. Sí, miren, estas obras realmente pues destacan lo que son las habilidades que tienen todos los seres humanos, ¿no? Y aquí también implementaron un nuevo método conocido como el retrato. Sí, es decir, la representación directa de personas, ¿sí? Bastante importantes de aquella época. Sí, muy bien. Vamos a ver cómo directamente era, sí, vamos un poquito para atrás, ya, lo que era el desarrollo y la representación de la perspectiva. Sí, ahora, ¿qué será la perspectiva? ¿O qué es? ¿Qué será la perspectiva? Mirar las cosas al fondo, como cuando dibujas una calle, o sea, tienes que completar todos los estes para que tener una profundidad. Es una idea. Excelente. Es decir, detallar directamente toda la característica que tiene lo que es una imagen. Sí, detallar todo en diferentes puntos de vista como tal, ¿no? Muy bien, vamos a seguir observando, ¿sí? Aquí directamente tenemos lo que es una representación de los sentimientos del ser humano, ¿sí? Aquí podemos destacar lo que es el amor, ¿sí? Que expresamos, ¿no? Y aquí pues una de esas novelas famosísimas en donde destacan los sentimientos de los seres humanos, ¿no? William Shakespeare y la obra más importante, Romeo y Julieta. ¿Sí? Que prácticamente nosotros podemos establecer de que al día de hoy sigue siendo una obra bastante llamativa y que la mayoría, en este caso, de personas la hemos visto, la hemos escuchado en algún momento, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No listen.
Excelente, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, y que todo podamos tener al día. De igual manera, las pensiones, documentos, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, que Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Lisen, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Lisa. Hasta la Sí. próxima. Gracias. Buenas tardes.